Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto verlos. Un miércoles más para aprender de la palabra del Señor. Le invito a que pueda acompañarme con sus ojitos cerrados para hacer una pequeña oración. Amado Dios, en esta noche nos acercamos a ti nuevamente sabiendo que tú nos has traído a este lugar para adorarte, bendecirte, entregarte nuestro corazón y para seguir aprendiendo de tu palabra, seguir aprendiendo de tu voluntad, seguir formando a Cristo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter. En este tiempo ponemos nuestra atención en ti, te entregamos a ti nuestra mente, nuestro corazón. Te rogamos que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos muestres tu voluntad de manera particular, Señor, a cada uno de nosotros, y que tú me ayudes, Señor, a hablar tu palabra como conviene, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el tema del día de hoy es el tema número 12. Estamos en la serie Aprendiendo en Parábolas, y la parábola que veremos el día de hoy en esta tarde-noche es la parábola de la viuda y el juez injusto. Si me acompañan a Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. ¿Ya están ahí? Y dice así: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Sabemos que todas las parábolas que nuestro Señor decía tenían un contexto. Y el contexto de esta parábola viene del capítulo 17, de los últimos versículos, donde hablan sobre las señales, más bien de la venida del reino. Al Señor Jesús le preguntan los fariseos: ¿qué señal? ¿Cuándo habrá de venir el reino de Dios? En Lucas 17:20. Y entonces empieza el Señor a hablar como de las señales. Es un pasaje muy parecido o paralelo a Mateo 24, aunque es un pasaje más breve. El contexto es sobre la segunda venida, sobre su segunda venida. Y les empieza a hablar una serie de cosas sobre cuándo había de venir nuevamente el reino. Y el capítulo 18 empieza el Señor Jesús mencionando una parábola. Y el versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. La comunión con Dios es lo más importante que debe existir en nuestras vidas como creyentes. La comunión con Dios, la comunión con Él y con su palabra es lo que nos hace cristianos. La comunión con el Señor y con su palabra es la que nos hace ser como Cristo. Es la que nos va transformando y nos moldea y nos transforma el pensamiento, la forma de hablar, la forma de dirigirnos hacia los demás. Somos semejantes a Cristo en la medida en la que pasamos tiempo con Él y hacemos su voluntad.
porque como les comentaba, en la comunión con Dios, su carácter se forma en nosotros y nuestra carnalidad se va debilitando. Cuando alguien pasa tiempo con Jesús, se nota, y cuando alguien no pasa tiempo con Jesús, ¿qué creen? También se nota. Si me acompañan a Hechos 4:13. Y después de que resucitó el Señor, los apóstoles empiezan a predicar y son apresados. Y en el versículo 13 de Hechos 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, la gente lo nota, lo distingue. Me acuerdo, apenitas me estaba yo acordando que hace tiempo, cuando empezaba yo a conocer del Señor y pasaba yo pues algunos momentos de oración en mi cuarto, y salía yo de mi cuarto y mi hermano mayor me decía: ¿qué tienes? No, pues nada, ¿por qué? Pareces una campanita, decía. Por alguna razón mi hermano lo notaba, porque había pasado yo tiempo con el Señor, hablando con Él, ¿no? No basta con creer en Jesús, porque aún los demonios creen y tiemblan. No basta con haber sido bautizados. No basta con ir a la iglesia para cumplir con una vida cristiana. La vida cristiana es una vida de comunión constante y creciente con el Señor. No podemos decir que somos cristianos, decir que tenemos una relación con Dios, pero no tenemos una comunión con Dios. No podemos decir que somos cristianos y no tenemos una relación con Dios. Estaríamos mintiendo. Somos cristianos porque tenemos una relación con Cristo. Pues muchas veces hemos escuchado que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Somos cristianos porque tenemos comunión con Cristo. En la medida en que nuestra comunión con Dios crece y se fortalece, nuestra relación con Dios crece y se fortalece, porque comunión es relación. Yo no puedo decir que tengo una relación con mi esposa si no hablo con ella, si no me intereso en sus necesidades, si no la escucho, si no paso tiempo con ella y si no tenemos cosas en común. De la misma manera pasa con Dios. No puedes decir que eres cristiano si no hablas con Dios, si no te interesas en las cosas que a Dios le interesa, si no pasas tiempo con Dios y si no tienes cosas en común con Dios. Tener comunión con Dios es tener cosas en común. Tener comunión con Dios es tener pensamientos, deseos, anhelos, propósitos y sobre todo una voluntad con Dios, una voluntad común con Dios. La misma palabra, ¿no? Común, unión. Y entonces cuando Jesús habla sobre esta parábola, en el contexto de las señales de su segunda venida, empieza diciendo en el versículo 1, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Orar es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios siempre y no desmayar. Estar en constante oración y comunión con Dios debe ser una necesidad para el creyente. Una necesidad. Si tú dices, no, yo no necesito
hablar con Dios, no necesito orar para esta situación, no necesito poner mi vida en las manos de Dios en este día. No, yo me lo he hecho este día sin que Dios esté al tanto, ¿no? Pues Dios está al tanto, pero no pasamos tiempo con Él, ¿no? La palabra necesidad aquí, cuando Jesús dice sobre la necesidad de orar, la palabra necesidad significa algo que es obligatorio, algo que es inevitable hacer, algo que es necesario, algo que es conveniente hacer. Alguien puede asistir a la congregación continuamente, ofrendar, diezmar, servir en un ministerio, pero si esa persona no considera que hablar con Dios y tener comunión con Él no es necesario en su vida, es probable que no sea nacido de nuevo. Si alguien que se dice ser cristiano no tiene el deseo de estar con Dios para derramar su corazón como agua, como dice en Lamentaciones, es probable que no haya nacido de nuevo. Porque tener comunión con Él, orar a Dios, es pasar tiempo con Él. ¿Y para qué alguien querría pasar la eternidad con Dios si evita pasar tiempo con Él ahora? No sé si lo habías pensado en alguna ocasión. Los cristianos queremos pasar la eternidad con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren pasar la eternidad con Dios? Amén. ¿Y cuánto tiempo pasamos con Dios aquí? Yo me acuerdo que cuando a veces le predicaba a las personas en las plazas, les comentaba que Dios es justo y cuando muramos, Dios nos va a dar lo que nosotros deseamos en esta tierra. Si en esta tierra deseamos no estar con Dios, eso es lo que nos va a dar por la eternidad. Si en esta tierra deseamos buscar a Dios, entregarle nuestro corazón, vivir haciendo su voluntad, esa es la consecuencia de ese deseo en esta tierra, ¿no? Jesús sabe que para nosotros como creyentes pasar tiempo con Él es necesario, es algo de suma importancia y algo que debe suceder sí o sí. Y es algo que debe ocupar un lugar importante en nuestras vidas y en nuestras prioridades, porque orar es vital para el cristiano. La oración, decía un pastor, es como el aire que respiramos. Un cristiano no puede vivir sin orar. O nosotros podemos vivir sin oxígeno, ¿verdad que no? Lo mismo debe ser para nuestras vidas la oración. Si un cristiano no ora, si yo no oro, si tú no oras, la vida espiritual se debilita. Tu vida espiritual se va a debilitar si tu vida de oración no es fuerte. Y si tu vida espiritual es débil, serás más propenso a caer en el pecado. Si tu vida espiritual es débil, vas a estar más cerca de pecar. Si no oramos, estamos más propensos a enojarnos, dejarnos llevar por nuestras emociones, actuar sin consultar a Dios, tomar decisiones en nuestra humana sabiduría. Si no oramos, pensaremos que lo que hacemos es bueno cuando en realidad no lo es. Entonces es de suma importancia, y Jesús lo sabía cuando menciona en el versículo 1 sobre la necesidad de orar cada 8 días, cada que venimos a la iglesia, cada que comemos, cada que nos levantamos. Siempre debemos tener en nuestro pensamiento a Dios. Y si estamos pasando por algún lugar, Señor, guarda mi vida en este momento, te acuerdas de alguien y a lo mejor, Señor, bendice a mi hermano. Tener siempre en el pensamiento a Dios. Jesús sabe que no solamente necesitamos orar, sino que necesitamos orar siempre. Y esta palabra significa en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Y no significa que cuando llegues a tu trabajo, ahí en tu lugar te dobles tus rodillas y te pongas a orar 10 minutos. No.
no significa eso de orar siempre, porque pues nadie puede vivirse la vida orando en un sentido pues, literal, ¿no? Tenemos que hacer actividades, tenemos que ir a trabajar, tenemos que tomar el autobús, tenemos que salir, tenemos que regresar. Se refiere al sentido de tener a Dios en el pensamiento siempre y hablar con Él en el pensamiento siempre. Hay cristianos que solo oran cuando se levantan, un Padre Nuestro, 2 Aves Marías y a bañarse, ¿no? Hay cristianos que solo oran cuando dan gracias por los alimentos o cuando se van a dormir, o hay quienes se quedan dormidos mientras oran. Hay cristianos que solo oran cuando están pasando circunstancias difíciles. Y es ahí cuando se acuerdan de buscar a Dios. Pero Dios sabe que necesitamos hablar con Él siempre, siempre. Y tener comunión con Él en todo momento. En Primera de Tesalonicenses 5:17 menciona Pablo, orad sin cesar. En Colosenses 4:2 menciona Pablo, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Dediquen siempre tiempo a la oración. Y continúa el versículo 1 diciendo, orar siempre y no desmayar. Esta palabra desmayar es un elemento muy importante en la comunión con Dios, en la oración, y proviene del griego ekakeo, una palabra muy chistosa, y significa debilitarse, cansarse, desanimarse, desalentarse y abandonar. Debilitarse, cansarse, desanimarse, desalentarse, abandonar. Eso significa desmayar. Y Dios sabe que muchas veces las circunstancias de la vida nos llevan a debilitarnos, a cansarnos, a desanimarnos y a desalentarnos. Al punto tal de tal vez no querer tener comunión con Dios, de no querer orar. No, hoy me siento triste, Señor, hoy no. Hoy no, Señor, hoy me siento muy cansado, hoy no. Hoy no, Señor, hoy me siento débil, es que no desayuné. Pero Dios sabe que necesitamos orar siempre y no desmayar. Y hay veces que a pesar de orar, las circunstancias que estamos viviendo no son lo que esperamos y eso puede debilitar nuestra fe. Cuando vemos que estamos orando pero no sucede lo que estamos pidiendo a Dios, eso puede debilitar tal vez nuestra fe o tu fe. Se puede debilitar si estás pidiendo algo y Dios no está obrando de esa manera. Pero debemos saber que los propósitos de Dios siempre son mayores y son para nuestro bien. Aunque no lo veamos, Dios siempre está actuando. Está actuando en los demás, está actuando en ti y tal vez no está actuando en la circunstancia. El propósito principal de este mundo y del diablo es desviar nuestra mirada de Dios, es interrumpir nuestra comunión con Dios. Porque bien sabe, y como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, que entre menos comunión tengamos con Dios, nuestra fe se va a debilitar, como mencionábamos. Mientras menos comunión tengamos con Dios, tu carne se va fortaleciendo y tu espíritu se va debilitando. Mientras menos comunión tengamos con Dios, será más fácil caer en el pecado. Mientras menos comunión tengamos con Dios, vamos a ver los problemas más grandes y a Dios más pequeño. Es importante entonces considerar lo que el Señor Jesús estaba diciendo. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces engloba este versículo 1, o la necesidad de orar siempre y no desmayar, con esta parábola.
Y dice el versículo 2 de Lucas 18, comienza la parábola del Señor Jesús, y dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez que no temía a Dios y no respetaba a ningún hombre. Un juez era una persona en una posición de autoridad y no le importaba la opinión de Dios, no buscaba el consejo de Dios y mucho menos le importaba la opinión de los hombres. Y esta palabra, respetar a hombres, significa tener empatía por el semejante o que le importe el semejante. ¿Conocen a personas que están en autoridad y que no les importan los demás? ¿Que no les importa a Dios? Es peligroso cuando un hombre que no teme a Dios y que le vale muy poco la vida de los demás está en autoridad. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Nueva traducción viviente. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Es peligroso, es feo, es triste ver cuando alguien que no teme a Dios y que no le importa la vida de las personas está en una posición de autoridad donde puede tomar decisiones que afectan a la vida de otros. Pues recientemente el caso del señor Nazón Joaquín, ¿verdad? El de la luz del mundo, que estaba en una posición de autoridad. ¿Y cuánto daño no hizo este hombre que no temía a Dios y le valía muy poco a las personas? ¿Cuánto daño hizo? Y este hombre del cual habla la parábola, un juez que no temía a Dios, no respetaba a hombre, era probablemente una persona muy egoísta que no tenía ningún sentido de la justicia, aunque estaba en autoridad. Y lo más probable es que sus decisiones estuvieran basadas en el soborno, en el que tuviera más dinero y le diera a él, pues para ese lado se inclinaba la balanza. Y en sus emociones tal vez decía: no, pues sabes que hoy no quiero escucharte, vete por ahí, mañana ven mañana. El temor a Dios, que significa el respeto a Dios y la obediencia a su voluntad, es fundamental para nosotros como creyentes. Y es la base para tener sabiduría ante las circunstancias de la vida y actuar como Dios quiere que actuemos. Proverbios 1:7, si recuerdan ese versículo, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La traducción lenguaje actual dice: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Tú y yo debemos ser personas que teman a Dios, que busquen obedecerle y que no despreciemos su enseñanza. Y continúa el versículo 3 y menciona a un nuevo personaje y dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. En esa ciudad había también una mujer a la cual no tenía marido, probablemente había fallecido recientemente y que estaba sufriendo una circunstancia muy difícil para ella y necesitaba la intervención del juez, de la autoridad, para impartir justicia. Probablemente, no sabemos, esta es una suposición, había enviudado recientemente y probablemente el hermano de su esposo pues quería quitarle lo que le correspondía, ¿no? Esta es una suposición, no viene en pasaje, pero el caso es que estaba sufriendo una situación muy complicada, muy dolorosa para ella, muy difícil. Y el clamor de esta mujer era una petición honesta. Ella estaba pidiendo justicia. Esta mujer dice: hazme justicia de mi adversario. Es decir, ella tenía un enemigo que la estaba haciendo sufrir. Y esta mujer, al verse en la situación difícil, se acerca ante aquel que se supone le debe brindar justicia ante esta situación. Llevó su causa ante la autoridad, aunque la autoridad era injusta.
Y esta mujer actuó de la manera en la que Dios quería que actuara. Se alineó a la voluntad de Dios, a pesar de saber que este juez no la iba a escuchar y que probablemente la iba a mandar por un tubo. Ella no tomó la justicia en sus manos. Ella no actuó en su voluntad diciendo, ¿sabes? No, voy a buscar a ver quién me ayude a ponerle el pie a este compa y que se caiga en un precipicio, ¿no? No, ella no tomó la justicia en sus manos. Ella se acercó con quien tenía que acercarse, a pesar de saber que este juez injusto probablemente era muy famoso, a pesar de que este juez probablemente la iba a despreciar. Esta mujer no tomó la justicia por su propia mano. En Romanos 12, 17 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, yo se los voy a leer, dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. Y el versículo 21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo ¿el qué? El bien. Qué versículo tan precioso, ¿no? ¿Y qué hacemos muchas veces cuando alguien nos insulta? A veces regresamos el insulto, ¿no? Más cuando vamos manejando y alguien nos pita y, pues, también tú, ¿no? Pero Dios nos pide actuar de otra manera. Que no seamos vencidos de las cosas malas, sino venzamos el mal con el bien. Y podemos imaginar a esta mujer yendo por primera ocasión ante el juez, desesperada, porque estaba viviendo una injusticia que le causaba dolor, y con la esperanza, porque si iba con el juez era porque tenía la esperanza de que tal vez el juez iba a actuar a su favor. Pero el juez, en vez de responder de la manera en la que debía de haber respondido, ignoró su petición. Tal vez porque al verla dijo: no, esta no tiene dinero. No, mejor, pues si no tienes con qué caerte, pues no te voy a hacer justicia. La menospreció tal vez al verla por primera ocasión. No sabemos la circunstancia exacta, pero lo que sí sabemos es que el juez no la atendió. Y en aquella primera ocasión podemos pensar que la esperanza de esa mujer se hizo pedazos, porque aquel que la podía ayudar en esa situación dolorosa no la ayudó. La esperanza que tenía ella de que su situación pudiera ser favorable, pudiera ser resuelta, pues este juez la pisoteó. Y yo creo que es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, que nos hemos sentido desilusionados o con la esperanza rota por alguna circunstancia que no se pudo solucionar. Yo creo que todos hemos tenido un sentimiento de tristeza, dolor, frustración por una situación injusta que estamos viviendo y que parece no tener solución. Y esta mujer, en vez de dejarse derrotar por la circunstancia, decide insistir e insistir y volver a insistir y volver a insistir y volver a insistir. De aquí el énfasis de Jesús cuando menciona que no debemos desmayar. Esta mujer estaba representando perfectamente lo que Jesús estaba queriendo enseñar: no desmayar, no dejarse derrotar. Esta mujer no se dejó derrotar, no se cansó, no se desanimó, no se desalentó al grado tal de abandonar la causa. Y nosotros, de la misma manera, aunque veamos que las circunstancias son difíciles, no debemos desmayar en oración. No debemos dejar que las circunstancias nos debiliten, nos derroten, nos cansen o nos desanimen para buscar a Dios.
para hablar con Él, para tener comunión con Él, de tal manera que digamos, no, mejor ya voy a abandonar la oración, no sirve de nada. Podemos dejarnos engañar por las circunstancias, por el mundo, por el diablo y pensar, ¿de qué sirve orar? No sé si les ha pasado o si les ha llegado ese pensamiento a la mente. ¿De qué te sirve orar si no está pasando nada? Ya no ores. No es necesario, ya, pues, ¿para qué oras? Si ves que no está pasando nada. Mucho cuidado con esos pensamientos. Mucha atención con esos pensamientos. No provienen de Dios. Esta mujer insistió y volvió a insistir una y otra vez y otra vez y otra vez. No sabemos cuántas veces volvió a insistir. Y en el versículo 4 y el versículo 5 menciona sobre el juez, dice, y él no quiso por algún tiempo responder a la petición de esta mujer, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Después de negarle la petición a esta mujer continuamente, una y otra vez, principalmente porque no le importaba a esta mujer, a pesar de que sabía que lo que estaba pidiendo era algo justo y correcto, este hombre decidió al final concederle su petición. La insistencia de esta mujer molestó tanto al juez que el juez ya se cansó de esa mujer y dijo, ya no quiero que esta mujer me moleste, le voy a conceder lo que me está pidiendo. Ya me tiene harto. Este juez injusto se hartó de esta mujer. La Nueva Traducción Viviente lo menciona así: durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Me agote la paciencia se traduce como me va a golpear debajo del ojo. Se estaba burlando el juez de la mujer. Dice, ay, esta mujer va a llegar el día en que me va a meter un cachetadón de tanto que le insistía. Y entonces decidió responder a su petición. ¿Ustedes creen que Dios se harta de nuestras oraciones? Que Dios dice, ay, otra vez tú. ¿Creen que Dios lo podemos volver loco con nuestras constantes peticiones? No. Aquí hay un contraste muy marcado entre el juez y nuestro Dios. Dios no dice, ay, otra vez tú. Además, esa petición que me estás haciendo ya me la hiciste ayer. Ya pareces disco rayado. Mejor háblame de otra cosa. No nos podemos imaginar a nuestro Dios haciendo eso o hablando así, ¿verdad? Al contrario, la Biblia nos enseña que a Dios le agrada que oremos a Él. Si me acompañan a Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es ¿qué? Su gozo. ¿Es qué? Su gozo. A Dios le agrada cuando nos acercamos a Él. El pensamiento de Dios es algo más o menos como esto: qué alegría me da el que vengas a hablar conmigo nuevamente. Ven, vamos a platicar. Dios también desea tener comunión contigo. Dios desea tener comunión conmigo. Dios dice su palabra en Santiago que su espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él anhela, Él desea que tengamos comunión con Él. Y nosotros también debemos desear y anhelar tener comunión con Él. Y en el versículo 6, continuando con la parábola, dice, y dijo el Señor,
Oíd lo que dijo el juez injusto. El verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace un contraste el Señor Jesús entre el juez injusto, entre el carácter del juez injusto y el carácter de nuestro Dios justo. Dios no hará eso con sus hijos. Eso que hizo el juez injusto, Dios no lo hace. La idea de Jesús es que Dios no le fallará a ninguno de sus hijos por ningún motivo. Dile a la persona que tienes a un lado, Dios no te fallará. Dios no te fallará. Dios obra con justicia. El juez injusto responde a la necesidad de la viuda por la insistencia de la mujer. Pero en principio no respondía porque le daba igual a esa mujer, era indiferente a esa mujer, le valía cacahuate a esa mujer. Pero a Dios, nosotros somos importantes, somos valiosos, somos sus hijos. Dios no es indiferente a tus necesidades, a mis necesidades. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Dios no es indiferente como el juez injusto, Dios no es indiferente a tu situación, a lo que estás viviendo. Dios no va a fallar en sus promesas hacia tu vida, hacia mi vida. Porque Dios nos ama, Dios te ama con un amor eterno, inalterable, incansable, un amor que no se va a apagar nunca. Por más que alguien pueda alejarse de Dios, el amor de Dios siempre estará para esa persona. Puede que no veamos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Si me acompañan a Sofonías 3:17. Si viene en la Biblia, Sofonías 3:17. No es un apócrifo, si viene ahí. Y dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y esta parte, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando Dios calla, cuando Dios no responde, es por amor. Y debemos entenderlo en nuestro corazón, en lo más profundo, que aunque no veamos una respuesta conforme a lo que yo estoy orando, no es porque Dios no nos ame. Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que nos conviene y sabe qué darnos y qué no darnos y cuándo no dárnoslo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos pequeños o han estado con niños chiquitos? Yo creo que todos o la mayoría, ¿no? Y sabemos que no podemos darle a un niño todo lo que quiere, porque se pueden hacer daño. Mi hija a veces cuando yo traigo un cuchillo, estoy cortando algo, me dice, yo. Esa es su forma de pedirme las cosas, ¿no? Que cuando quiere ella hacer algo, yo. Y le digo, no, porque te puedes lastimar. Hay veces cuando me ve ella cocinando, sí cocino, tengo cara de que no, pero sí cocino. Y ella me ve que estoy ahí en la estufa y me dice, yo. Como que quiere moverle ahí a las cosas que tengo en el sartén. Y le digo, no, porque te puede brincar el aceite y te puedes quemar. Pero hay ocasiones en las que me pide, pues no sé, un juguete y se lo doy, porque con eso sí puede jugar, sí puede estar. Y algo parecido pasa con Dios. Cuando Él calla, cuando Él no responde, cuando Él no actúa tal vez como nosotros pensamos, lo hace por amor. Y debemos estar convencidos de ello. Porque Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias
de un segundo para el otro. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es todopoderoso. Y si alguien tiene un cáncer, Dios tiene el poder para sanarlo. Si alguien está viviendo una circunstancia difícil, Dios tiene el poder para obrar ahí. Una palabra suya es suficiente. ¿Cuántos creen eso? Amén. Una palabra suya es suficiente. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere. Pero eso no significa que Él va a hacer todo lo que nosotros queramos. Cuando Él no nos concede algo es porque lo hace por amor. Y cuando Él también nos concede algo, lo hace también por amor. Dios ama cuando da y Dios ama cuando no da. Debemos tener eso muy presente. Porque equivocar estos conceptos puede generar en nosotros una idea distorsionada del carácter de Dios. Si me acompañan a Isaías 62:1. Isaías 62:1 y dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces en Sofonías 3:17 dice: callará de amor. Y en Isaías 62:1 dice: por amor no callaré. ¿Ven el contraste? Del carácter de Dios, de la palabra, de lo que nos enseña. Por amor callaré, por amor no callaré. Es la manera en la que Dios obra. Y a veces puede ser que cuando estamos hablando con Dios, externándole una petición, también puede ser que estamos orando de una manera que no es correcta. Si me acompañan a Santiago 4:2 y 4:3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En la traducción lenguaje actual menciona de esta manera: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Wow. Es indispensable que cuando hablemos con Dios, cuando nos acerquemos a Él en oración, sepamos pedir bien. ¿Y qué es pedir bien? ¿Cómo es pedir bien? Pues es pedir conforme a su palabra, conforme a la palabra de Dios. Eso es pedir bien, es pedir conforme a su voluntad. Es por eso que también el conocer su palabra es fundamental e importantísimo para el creyente cuando está en comunión con Dios, cuando está en oración con Dios, porque puede que vengan a tu mente pensamientos o frases tal vez que escuchaste cuando eras chiquito o en la televisión o en un programa y tú dices: no, sí, agua que no has de beber, déjala correr. No, sí, cierto. Agua que no he de beber, pues la voy a dejar correr. Y en lugar de tener la palabra de Dios en tu mente, tienes palabras humanas, tienes sabiduría humana en tu mente que tú crees que es lo correcto. O incluso, como les decía hace un momento, ¿no? Puede que el mundo o el diablo ponga pensamientos en tu mente y si tú no los contrastas con la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta. Es importante tener la palabra de Dios en la mente y en el corazón para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque como les decía, puede que estés orando y Dios no está respondiendo como tú quieres y tú en tu mente dices: no, pues ya no voy a orar de esta manera, pues puede que Dios pues ya lo cansé o no, mejor ya no oro. Mejor le voy a decir a Memo que ore por mí. No, debemos tener mucho cuidado con eso. Y en el versículo
final de la parábola, dice Jesús: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo leía las primeras veces este versículo 8, yo no le veía relación con la parábola. Yo dije, pues fe, pues en ningún momento de los versículos anteriores mencionó la fe. Pero pues bueno, es el Señor Jesús, Él sabrá por qué lo dijo, ¿no? Me parecía una idea que no se relacionaba. Pero en el contexto, como les decía, del capítulo anterior, en los últimos versículos, cuando habla sobre su segunda venida, y retoma el tema del capítulo previo, diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de su segunda venida. Y esta parábola está encerrada o está en medio de estos dos pasajes. Lucas 17, que veíamos los últimos versículos que hablan de la segunda venida, y Lucas 18:8, otra vez hablando de la segunda venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola tiene que ver con su segunda venida, porque Jesús, no en un sentido escatológico profundo de los cuernos y las trompetas, no en ese sentido. Lo que Jesús está diciendo es, porque esta palabra hallará fe en la tierra, esta fe se refiere fe como la de la mujer viuda. Esta palabra que menciona Jesús, hallará fe como la de la mujer viuda en esta tierra, haciendo mención a lo que había narrado antes. Esta parábola tiene que ver con su segunda venida, porque Jesús quiere que cuando sucedan todas las cosas previas a su venida, las cosas difíciles, las cosas que incluso estamos viendo, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. El día de hoy estaba viendo una noticia que hubo un terremoto en Afganistán, no sé si lo vieron, murieron 1,000 personas, 1,000, y 1,500 más están heridas. Y bueno, es algo que está sucediendo. Dios quiere que sus hijos y su pueblo muestren una fe perseverante como la fe de esta viuda. No sé si recuerdan Hebreos 11, ¿no? Cuando habla de los héroes de la fe. Y todos piensan, no, pues yo quiero tener fe como Sansón. No, yo quiero tener fe como Abraham. No, yo quiero tener fe como David. Yo quiero tener fe como los héroes de la fe. Pero Jesús está diciendo, y también es importante poner atención en esta parábola: cuando yo venga, hallaré una fe como la de esta mujer viuda, que a pesar de tener circunstancias difíciles, perseveraba en la comunión, en su petición con este juez. Y en nosotros Jesús espera que perseveremos en nuestra comunión con Dios. Salud. Dios quiere que mostremos una fe que no flaquea ante las circunstancias adversas, una fe que no se debilita, una fe que no se desanima, una fe que no se desalienta a las primeras de cambio, como dicen, una fe que no abandona la comunión con Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Alguna vez les he contado que yo tenía un amigo, hijo de un pastor, que lo dejé de ver por muchos años, y cuando lo volví a ver me dijo que ya no era cristiano, porque Dios no le contestó una oración. Y yo dije, Dios. Y Dios espera ver de nosotros perseverancia, a pesar de que Él no responda a una oración que a lo mejor nos parece justa, pero que Dios sabe cuándo, cómo, dónde, a qué hora, si sí o si no. Y si responde es porque te ama, y si no responde es porque también te ama. Una fe como la de David, cuando se enfrentó a Goliat, que decía: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré.
y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Una fe como la de David, que a pesar de lo que sus ojos estaban viendo, él sabía que Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Amén. Dile al que tienes a un lado, Dios está contigo. Y también conmigo, dile para que no. Una fe como la de aquellos 3 en Babilonia, que dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios espera que tengamos este tipo de fe, que pidamos a Dios y digamos: Señor, pero si no respondes de esta manera, yo no dejaré mi comunión contigo, ni inclinaré mi corazón a las cosas del mundo, ni me iré por el camino amplio. No serviré a los dioses de este mundo. Mi corazón es tuyo, Señor. Me respondas o no me respondas. Una fe como la de Abraham, que al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido para nuestras vidas? Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido para tu vida, para mi vida. Y Él fortaleció su fe, dando gloria a Dios. Si el Señor viniera el día de hoy, ¿hallaría esta fe en nuestros corazones? ¿Este tipo de fe? Si el Señor viniera esta noche, ¿nuestro corazón estaría mostrando este tipo de fe? Nuestra fe se fortalece a través de la oración y a través de la comunión con Dios, en la intimidad con Dios, en intimidad con Dios, donde Dios nos recuerda sus promesas, donde Él nos recuerda que no hay problema que sea más grande que su amor, donde Él nos recuerda que Él es poderoso para salvarnos, donde Él nos recuerda que su amor hacia nosotros es eterno. Es en la intimidad donde su palabra nos fortalece y nos levanta. Yo te invito a que te pongas de pie para terminar este tiempo. Y en esta noche, Dios nos invita a orar siempre y no desmayar, a tener comunión con Él siempre y no desmayar. A no cansarnos o debilitarnos por las circunstancias de la vida, a no desalentarnos a tal punto de que abandonemos la comunión con Dios porque han pasado circunstancias difíciles en nuestra vida. Dios quiere que insistamos en la comunión con Él, e insistamos y volvamos a insistir en la comunión con Él. No sé cómo es tu vida de oración, cómo es tu comunión con Dios. Dios lo sabe. Dios sabe cómo es mi vida de oración y cómo es mi vida de comunión con Él. Y yo estoy seguro que todos necesitamos
fortalecer nuestro tiempo de oración con Él, fortalecer nuestra comunión con Él, pasar tiempos de intimidad con Él. ¿Cuántos en algún momento han estado orando y Dios toca sus corazones de tal manera que empiezan a llorar de agradecimiento por lo que Él ha hecho en sus vidas? Decir, gracias, Señor, porque en verdad no lo merecía y tú has hecho tantas cosas por el perdón de nuestros pecados. Y te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento. Poder enfocar tu atención en Dios, tu mirada en Dios, que puedas reflexionar cómo es tu comunión con Dios, cómo es tu tiempo de oración, si es débil, si ya te cansaste de orar, si piensas, no, ¿para qué oro? Dios conoce mi necesidad. Ciertamente la conoce, pero Él anhela celosamente una comunión contigo. No descuidemos la comunión con Dios. Es lo que nos da la vida, es lo que nos hace ser cristianos, ser como Cristo. Es en ese tiempo con Dios donde Dios va transformando nuestro carácter, donde Dios va puliendo nuestros defectos, donde Él va guiando nuestros pasos conforme a su palabra. Amado Señor, en esta preciosa noche te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú nos hablas, Señor, y tú nos amas con un amor eterno, inalterable, incansable. Gracias porque nos has amado de tal manera que permitiste que Jesús muriera en nuestro lugar. Nos has amado de tal manera, Señor, que tú te hiciste hombre, Dios manifestado en carne, para tomar sobre ti mismo nuestros pecados. Tú has pagado un precio tan alto, Señor. Y también el tener comunión contigo a veces cuesta, tiene un precio, pero no se compara con el precio que tú pagaste, Señor. A veces es necesario dejar de hacer cosas, a veces es necesario dejar de dormir cierto tiempo para ir en lo secreto contigo. Pero además de esto, tenerte siempre presente en la mente, Señor. Tener comunión contigo siempre. Que tú no desaparezcas de nuestros pensamientos. Tú estés presente siempre, Señor. Te pedimos perdón si en lugar de darle lugar a tu palabra o a tu comunión le hemos dado lugar a las cosas de este mundo. Ayúdanos a ser como esa mujer viuda que insistió e insistió e insistió. Ayúdanos a ser así, que a pesar de que caigamos, nos levantemos una y otra vez a buscarte, Señor.
Porque si queremos pasar una eternidad contigo y no pasamos tiempo en esta tierra contigo, puede que no seamos honestos del todo. Ayúdanos a entender que tú eres más valioso, más precioso, más hermoso que todas las cosas que hay en nuestra vida. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le invito a que le demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Voltee con la persona que tiene a un lado y dígale: Dios te ama. Dios te ama. Pues nos vemos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en nuestra próxima reunión.